Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el video de ahora he preparado una lista para ti con 10 inventos locos que ganaron millones de dólares. Desde una pequeña mascota portátil que se hizo popular durante la década de los 90 hasta unas almohadas que tienen una forma bastante curiosa y que se venden en Japón como pan caliente. Así que suena interesante esto, ¿verdad? Solo que antes de empezar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En el video anterior, el de las personas que tienen mascotas extrañas, te conté sobre un señor que vive en Tokio que tiene una mascota bastante curiosa. ¿Por casualidad te acuerdas qué tipo de mascota tiene? Si viste mi video anterior, seguramente ya sabes la respuesta. Si no, pues ya te fregaste. Aquí te voy a dar estas 4 opciones en tu pantalla. Elige la que creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video, yo te voy a decir qué mascota tiene este señor y vamos a ver si acertaste con tu respuesta. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Este divertido pez que canta se llama Big Mouth Billy Bass. Salió al mercado por primera vez en el año 1999 y fue todo un éxito de ventas por varios años. El pescado es una especie de juguete que al encenderlo agita la cola y canta canciones moviendo la boca. Es bastante curioso y divertido, pero no hace nada más que eso. Sorprendentemente, el juguete se vendía como pan caliente durante las navidades del año 1999 y el 2000 y se dice que generó más de 100 millones de dólares en ventas a lo largo del tiempo. ¿Puedes creerlo? El juguete fue inventado por este señor de nombre Joe Pelletieri, un diseñador de juguetes y experto en finanzas. En 1999, cuando inventó a este pescado que parece poseído, trabajaba para la empresa Gemi Industries, una pequeña empresa de juguetes radicada en Texas. Al principio, el pescado Billy solo se vendía en pequeñas tiendas, pero gracias a su popularidad, se comenzó a vender en grandes tiendas como Walmart o Target. En el año 2000, el juguete se hizo tan popular que incluso la reina Isabel tenía uno. Aunque no hay cifras oficiales, se dice que generaron más de 100 millones de dólares en ventas con este pescado que canta, convirtiéndolo en uno de los juguetes más exitosos de todos los tiempos. Seguramente ya habrás visto este resorte, ¿o me equivoco? Su nombre es Slinky. El Slinky fue inventado en el año 1943 por un hombre llamado Richard James en Estados Unidos. Cierto día de aquel año, Richard estaba trabajando con unas herramientas en su taller cuando uno de los resortes que tenía en su mesa cayó al suelo y así nació la idea del juguete. Richard le comentó la idea a su esposa y juntos pasaron los siguientes 2 años de su vida dándole forma al primer prototipo. Luego de varios diseños, crearon al Slinky que todos conocemos. En las navidades del año 1945, lograron vender en solo una hora las 400 unidades que habían creado. Fue en ese momento que descubrieron que su invento tenía un potencial increíble. A los niños les encantaba el resorte y parecían divertirse mucho con el juguete. Con el paso de los años, se calcula que vendieron millones de estos alrededor del mundo, convirtiendo a su familia en millonarios. En la década de los 60, su creador, Richard James, tomó algunas malas decisiones financieras que casi lo llevan a la quiebra. Pero por fortuna, su esposa era mucho más sabia con el dinero y lograron salir a flote. Betty James, su esposa, se encargó no solo de sacar adelante el negocio, sino que comenzó a crear nuevos productos con la idea del resorte, aumentando el patrimonio de la familia. A mediados de la década de los 70, ese señor de nombre Gary Dahl se hizo millonario vendiendo piedras. ¿Puedes creerlo? Un día del año 1974, Gary estaba conversando con sus amigos sobre lo complicado y estresante que resultaba mantener a sus mascotas. Destrozaban los muebles de la casa, ensuciaban todo y eran muy ruidosas a veces. Fue en ese instante que a Gary se le ocurrió la idea de la mascota perfecta, una roca. Las rocas no necesitan que las alimentes, no molestan y no tienes que limpiarlas el popó. Y así nacieron las Pet Rock, uno de los inventos más locos de la historia. Las Pet Rock eran básicamente una roca dentro de una caja que venía acompañada de un manual de instrucciones. Quizá te preguntes para qué rayos vas a necesitar un manual de instrucciones para cuidar de una roca, ¿cierto? Esa era la parte graciosa de todo esto. La gente en realidad compraba las Pet Rock por el manual de instrucciones porque era bastante gracioso. En 1975, estas rocas se vendían por unos $4, que serían cerca de $15 de nuestros tiempos. ¿Pagarías $15 por una roca? Yo lo dudo. Pero a la gente le parecía un invento tan graciosa que estuvieron dispuestos a pagar por ella. Se calcula que en el año 1975, Gary vendió más de 5 millones de piedras en diferentes cadenas de supermercados de Estados Unidos, convirtiéndose en millonario en pocos meses. Tengo hambre. Benny, ¿a dónde crees que vas con esas rocas? Esta almohada fue todo un éxito de ventas por varios años en Japón. Su nombre es Hisamakura, que básicamente se traduce almohada en forma de rodillas. Las personas que las compraban, que en su mayoría eran solteros, aseguraban que las almohadas eran bastante cómodas y realistas. Sentías como si realmente estuvieses acostado en unas piernas, lo que generaba una sensación confortable. Por esa sensación y por su diseño fuera de lo común, las Hisamakura se convirtieron en un éxito de ventas por varios años, generando millones de dólares en ganancias. La creatividad de los japoneses es bastante sorprendente, creo que todos sabemos eso. Tienen todo tipo
tipo de productos locos que no vas a encontrar en otras partes del mundo. Uno de esos es la Kisamakura. Esta almohada en forma de piernas femeninas no solo tiene un diseño curioso, también es bastante cómoda. En el año 2013, algunas fotografías de este invento se hicieron muy populares en internet y la gente comenzó a comprarlas por montones, sobre todo los solteros que al no tener una pareja sobre la que poder descansar unos minutos luego de un día agotador, utilizaban la almohada con forma de piernas. Hicieron dos modelos, uno con falda roja y otro con falda negra, bastante corta por cierto. El material de la almohada se ajustaba a la forma de tu cabeza y al tocarla se sentía bastante suave y muy cómoda. El producto lo vendían en algunas tiendas de la ciudad de Tokio e incluso en algunos aeropuertos. En los últimos años, la popularidad de estas almohadas comenzó a bajar, pero en sus mejores meses generó millones de dólares en ganancias para sus creadores. Estos zapatos ortopédicos de varios colores son uno de los inventos más curiosos y millonarios de la historia. Fueron inventados por 3 amigos a los que se les ocurrió la gran idea de unos zapatos cómodos para los días de playa. Luego de darle vuelta a la idea, nacieron los Crocs que todos conocemos ahora. Su primera versión salió en el año 2002 y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los inventos más lucrativos de todos los tiempos. En su primer año de ventas ganaron cerca de $1 millón, pero eso no es lo sorprendente. Solo 3 años más tarde, en el 2006, ganaron cerca de $300 millones en un solo año. Y las ventas no han decaído, se siguen manteniendo, siguen ganando muchísimo dinero por su invento. Según sus creadores, ese éxito es gracias al material del que están fabricados, que es muy cómodo y elimina los malos olores de los pies. Han salido muchas imitaciones de estos zapatos, pero ninguna ha logrado replicar el material del que están hechos los originales. Por eso la gente está dispuesta a pagar lo que valen. Aunque a muchos no les agrada su diseño, la verdad es que son una de las marcas de calzado con más ventas de todo el mundo. Solo en el año 2021, la empresa ingresó cerca de $2.000 millones en ventas. Esta pequeña cosa en forma de huevo es un Tamagotchi. Quizás los más pequeños que están viendo este video nunca antes hayan visto uno de estos, pero en la década de los 90s, los Tamagotchi eran uno de los juguetes favoritos de los niños y jóvenes de la época. Eran básicamente una mascota virtual a la que tenías que cuidar y alimentar todo el día. Lo peor de todo es que si la descuidabas, se te moría. El juguete fue creado en el año 1996 por una mujer de nombre Aki Maita, una japonesa de 31 años de edad. Para ese momento, trabajaba para la empresa Bandai. En pocas semanas, el Tamagotchi se convirtió en todo un éxito de ventas. Los niños de la época se volvieron adictos a este juguete y en algunas escuelas incluso llegaron a prohibirlos porque te distraías constantemente. La mascota demandaba tu atención todo el día. Podías darle de comer, jugar con él, bañarlo, regañarlo y otras cosas más. Si lo hacías bien, tu Tamagotchi crecía feliz y saludable, pero si lo hacías mal, se ponía de mal humor y en el peor de los casos, la mascota moría. Los niños llegaron a desarrollar adicción por esta cosa. Tenían que estar pendientes de la mascota virtual todo el tiempo y eso se convirtió en un gran problema. Pero a pesar de eso, esta cosa fue uno de los juguetes más vendidos por un par de años. A lo largo del tiempo se crearon varias versiones generando millones de dólares en ganancias. Una mañana del año 1991, un hombre llamado Jay Sorensen tuvo un accidente con un vaso de café. No logró sostenerlo bien porque estaba demasiado caliente y cayó encima de él, dejándole algunas quemaduras dolorosas. Jay rápidamente se dio cuenta que todas las cafeterías hacían lo mismo. Te entregaban el café caliente en vasos que no tenían suficiente protección. Fue en ese momento que pensó en una idea millonaria que cambiaría su vida para siempre. ¿Has visto ese pequeño cartoncito que cubre los vasos de café en la mayoría de cafeterías? Ese fue el invento de Jay Sorensen. Al principio probó con varios prototipos de esta funda, pero no terminaban de funcionar, hasta que un buen día logró crear una funda de cartón que aislaba el calor y ya no te quemabas al sostener el café en tus manos. Su idea le pareció muy interesante a las cafeterías de la zona y logró firmar varios contratos para vender sus fundas. Luego, con el paso del tiempo, estas fundas estaban presentes en la mayoría de cafeterías alrededor del mundo. Aunque no hay estadísticas certeras de cuánto dinero ganó Jay con su invento, ten por seguro que este hombre se convirtió en millonario. En agosto del año 2005, un chico de nombre Alex Tu creó un sitio web con el que ganó $1 millón. El nombre de ese sitio web era milliondollarhomepage.com, que en español se traduce como la página del $1 millón. El sitio web era como un muro gigante en el que las personas y empresas importantes compraban un espacio para darse publicidad. Estaba dividido en 1.037.100 píxeles y cada píxel se vendía a $1. Cuando Alex logró vender todos los espacios de su sitio web, había ganado $1 millón. Aunque la idea de un sitio web como este pueda sonar tonta para algunas personas, en 2005 su proyecto fue bastante original y revolucionario, y las personas y empresas estaban dispuestas a pagar por aparecer en este sitio web. Aunque las primeras semanas no fueron tan lucrativas para el proyecto de Alex, ya que no vendían ningún espacio, poco a poco se comenzó a hablar de su sitio web en diferentes foros populares de la época. La popularidad del sitio comenzó a hacerse más grande y finalmente logró vender todo, haciendo que Alex se convirtiera en millonario. Este proyecto no generó tantos millones como los demás proyectos de los que hemos hablado en este video, pero $1 millón no es una cifra para nada despreciable.
Esta cosa que parece un gran vestido, conocida popularmente como la batamanta, es una especie de manta con mangas que ha vendido millones de dólares desde su creación. La batamanta es bastante cómoda, te mantiene caliente durante los días de frío y te permite seguir haciendo tus actividades ya que tienes libertad total para utilizar tus manos. A diferencia de una manta o cobija convencional, donde tus manos quedan bajo la manta sin que las puedas usar, con la batamanta puedes comer, teclear tu computadora o usar tu teléfono mientras sigues cobijado y calientito. El producto no tiene más ciencia, es una manta con mangas fabricada con un material muy cómodo, pero resuelve un problema y eso es lo importante. Sus creadores ahora son millonarios, obviamente. Es un gran invento para los días de frío. Durante esa época, las ventas aumentan muchísimo alrededor del mundo. La popularidad de este invento explotó en el año 2009 gracias a personas que hicieron videos burlándose de este producto. Esas burlas le dieron mucha publicidad a la batamanta y a mucha gente le pareció que era un gran invento. A inicios del año 2009 ya se habían vendido más de 20 millones de batamantas a nivel mundial. Con el paso del tiempo las ventas siguieron creciendo y hoy incluso tienen batamantas para mascotas. ¡Púdrete! Vení, no te voy a comprar 500 batamantas. La carita feliz fue creada por un hombre de nombre Harvey Ball en los años 60. En la actualidad, esta carita ha sido utilizada en diferentes productos y campañas publicitarias y cada año se venden millones de dólares gracias a esta carita feliz. Curiosamente, su creador solo recibió $45 por su creación. Lo normal es que luego de crear algo tan popular, ganes muchísimo dinero y tu vida cambie para siempre. Pero ese no es el caso de Harvey Ball. Su creación no lo hizo millonario, únicamente recibió un pago de $45 en 1963 y nada más. Resulta que una empresa le encargó a Harvey que creara una carita para que pudiera ser impresa en broches, tarjetas y afiches. Y así, en un par de días, le dio vida a la carita feliz con el fondo amarillo que todos conocemos. Él recibió su pago por el trabajo, pero nunca fue registrada por nadie en la oficina de propiedad intelectual. Esto hizo que a lo largo de los años, diferentes empresas se aprovecharan de la situación y crearan productos con la carita feliz, ganando millones de dólares en el camino, sin la necesidad de pagarle regalías a nadie porque nunca fue registrada. Ahora la carita feliz es un símbolo reconocido en todo el mundo, pero su creador únicamente ganó unos cuantos dólares. Si la hubiese registrado, seguramente se habría convertido en un hombre con muchísimo dinero. Y eso es todo por hoy. Sí que estuvo súper bueno este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Si quieres ver otro video con inventos curiosos que generaron millones de dólares, ya sabes qué hacer. La respuesta a la pregunta al inicio del video es la opción B, tortuga de espolones africana. Ese señor que vive en Tokio sale a pasear con su tortuga todas las tardes y son muy buenos amigos. La tiene desde que era una bebé. Si quieres ver un video con personas que tienen mascotas bastante curiosas, acá arriba te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento. Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.